Manca. Ya, voy a partir con la segunda parte. Voy a tratar de dejar harto espacio para las preguntas porque tienen aquí yo hartas dudas de la primera parte. Pero voy a hacer ahora, voy a tratar de ir más lento también y de ser un poquito más explicativa con conceptos jurídicos sobre todo. En esta segunda parte voy a ver el derecho de acceso a la justicia, que es uno de los tres derechos de acceso que les comentaba al inicio. Y después vamos a ver el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo Escazú como parte de la gobernanza o forma de llevar la implementación del Acuerdo de Escazú. El acceso a la justicia está regulado en el artículo octavo del Acuerdo de Escazú y es bastante extenso, tiene mucho contenido y lo resumí en esta tabla. En el 8.1 se establece el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo a las garantías del debido proceso. Las vamos a ver, vamos a ir viendo algunos puntos después. En el 8.2 se asegura la obligación de los estados de asegurar estas instancias judiciales, o sea, ante tribunales o administrativas, o sea, autoridades públicas de servicios públicos, para poder impugnar y recurrir, o sea, estar en desacuerdo de una decisión y tener una instancia o un lugar al donde yo pueda llevar esta decisión sobre la que estoy de acuerdo. Garantías mínimas del acceso a la justicia, o sea, pisos mínimos para que podamos estar hablando de que hay un acceso a la justicia ambiental. Los estados deben contar con mecanismos de facilitación y apoyo para que las personas puedan acceder a justicia. En el 8.5 se señala que estos mecanismos de apoyo tienen que estar asegurados de manera especial a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. En el 8.6, las decisiones judiciales y administrativas, o sea, de tribunales y de autoridades públicas deben estar fundamentadas, deben contener todas las razones de las decisiones y deben estar por escrito. Y por último, los estados deben promover estos mecanismos alternativos de solución de controversia en asuntos ambientales. Voy a ver si es que después lo... Y algunas precisiones sobre esto. Vamos a ver qué es el derecho a acceder a la justicia, qué es el acceso a la justicia y cuándo estamos frente a la justicia ambiental. Pero para que todos nos entendamos en este cuadro, el debido proceso son aquellas garantías mínimas para poder asegurar un proceso ante la justicia frente al cual yo quiero tener una decisión. O sea, por ejemplo, garantías del debido proceso es, por ejemplo, la clásica presunción de inocencia. El hecho de que no me declaren culpable, sino hasta que haya una sentencia con este veredicto y que yo sea tratado de manera inocente durante todo el proceso. El derecho a ser oído también es una garantía del debido proceso. O sea, que a mí me escuchen, que nunca me lleven un proceso sin que yo tenga la posibilidad de defenderme. El derecho a tener una defensa, el derecho también a no ser juzgado mediante leyes o procedimientos que no estén regulados de manera previa, o sea, que yo no haya conocido antes
en mi estado, eso también es una garantía del proceso. Derecho a que no me formen un tribunal ad hoc, o sea, que no formen un tribunal que no está previamente formado, sino que se forma para un momento determinado y una situación concreta. Esas son garantías del debido proceso. Em, y en las garantías mínimas del acceso a la justicia ambiental, bueno, vamos a ver un par de ellas. Y en relación al último, tal vez, promoción de mecanismos alternativos de solución de controversia en asuntos ambientales. ¿Cuál es un mecanismo alternativo de solución de controversia? El mecanismo tradicional sería poner un asunto en conocimiento de un tribunal, que haya una contienda, o sea, esto es contencioso, que hay una contienda y que eso una de las partes ponga o recurra a un tribunal y le pida a este juez que decida por sí mismo. Ese sería un caso de un contencioso judicial eh, en el ámbito de los tribunales. En cambio, esto también se puede dar en el ámbito de los temas administrativos, que también puede haber una disputa y esto se ponga en conocimiento de una autoridad administrativa que tenga dentro de sus competencias la posibilidad de decir sobre este asunto. Esa vendría a ser como la manera tradicional de darle solución a un conflicto. Pero un mecanismo alternativo tiene que ver con todas esas otras formas de resolver un conflicto que no sea un juez o que no sea una autoridad pública que decida de acuerdo a lo que ellos consideran más justo, de acuerdo a la normativa presente. Como por ejemplo es llegar a un acuerdo. ¿Y por qué en este caso el Acuerdo Escazú promueve estos mecanismos alternativos? Porque se entiende que, bueno, primero, son buenas maneras de apalear un conflicto socioambiental. Si estamos hablando de temas ambientales, entonces el hecho de que las partes lleguen a un acuerdo también tiene otras consecuencias, no solamente decidir ese asunto, sino que tal vez se sienten las bases para una mejor toma de decisiones en el lugar, para una mejor manera de prevenir eventuales conflictos en el lugar. También se promueven estos mecanismos alternativos porque son las partes las que pueden llegar a la mejor solución y con ello se ha sostenido que estas soluciones, que son un acuerdo, entonces también pueden ser cumplidas de mejor manera. Al haber yo participado de esta decisión, entonces después yo también la sostengo, la cumplo en el tiempo, no así como puede pasar con una sentencia que tenemos muchísimos casos de sentencias que no se cumplen. ¿Qué entendemos por el acceso a la justicia ambiental? Es proporcionar a los a individuos, grupos y organizaciones una herramienta para proteger sus derechos ambientales y de acceso a la información y participación en la toma de decisiones, ya que les permite acceder a los procedimientos judiciales y administrativos claros, equitativos, oportunos e independientes. Esas son garantías de debido proceso que contemplen la reparación y la remediación por daño ambiental en caso de afectación de esos derechos por parte del propio Estado o de particulares. Acceder a la justicia a secas tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda poner un asunto en conocimiento de alguien que me va a resolver este asunto, pero también entendido en términos amplios, tiene que ver con la posibilidad de que yo tenga una respuesta a ese conflicto que yo sometí en ese conocimiento de esa autoridad, pero que también sea de manera oportuna, que sea de manera adecuada, que sea de acuerdo a la ley y con todas las garantías del debido proceso. Ese es acceder a la justicia en términos súper amplios. Estamos hablando de procedimientos judiciales, o sea, tribunales y administrativos. Todo lo que sea administrativo, vamos a estar hablando de las autoridades públicas, los servicios del Estado, la administración del Estado. Entonces, acceder a la justicia ambiental va a tener que ver con una aplicación de el acceso a la justicia, pero en temas relativos a conflictos, decisiones ambientales. Ojo que esto es distinto al concepto de justicia ambiental que se usa en otros lugares, como este concepto multifacético que se habla para decir que hay una igual distribución de cargas y de beneficios en un lugar, sino que aquí estamos concretamente, cuando hablamos de acceso, estamos ya pensando en procedimientos, formas de resolver un conflicto previo. Parte del contenido del artículo octavo. Entonces, ¿quién está obligado a garantizar este derecho de acceso? Los estados, todos sus poderes y todas las autoridades.
¿A qué están obligados? A garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo a las garantías del debido proceso que ya habíamos conversado. ¿Qué es el debido proceso? Les decía, este conjunto de garantías que deben estar presentes en toda la tramitación de un juicio, que aseguran a todas a las personas que intervienen que estén en una igualdad de posiciones en el ejercicio de sus derechos. ¿En qué instancia se aplica? Un entendimiento amplio de este acceso no está solamente limitado a lo judicial, o sea, a los cortes y a los tribunales, sino que también a los órganos administrativos. Y esa es la respuesta también a la última pregunta. ¿Acceso a la justicia amplia o restringida? Se supone que el Acuerdo de Escazú regula, garantiza la noción más amplia de justicia ambiental. No solamente el que yo acceda, sino que el que tenga una respuesta oportuna, que todas las garantías del debido proceso me estén aseguradas, que sean instancias judiciales, pero que también sean en instancias administrativas, que sean en todo el proceso, no solamente no solamente a que yo tenga una sentencia, sino que después esa sentencia se pueda cumplir, o sea, que efectivamente yo obtenga justicia. ¿Cuáles son las garantías mínimas del acceso a la justicia de acuerdo al Acuerdo de Escazú? Esto está en el artículo 8.3, que tiene muchas letras, las vamos a ir viendo una por una. En la letra A se señala que es contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental, o sea, que el Estado disponga de autoridades que puedan resolver los conflictos que se susciten en materia ambiental. La letra B, contar con procedimientos que sean efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. O sea, un procedimiento que no tiene, por ejemplo, financiamiento suficiente, probablemente no va a ser efectivo ni oportuno, o sea, no van a dar una respuesta a tiempo y eso significa también una traba al acceso a la justicia, si es que no me resuelven mis cosas en un tiempo oportuno. De nada me sirve si es que me dan una decisión 5 años después, cuando ya tengo la empresa construida al lado y ya contaminó todo el lugar donde vivo. Que sean públicos, que sean transparentes, o sea, yo siempre tengo que tener acceso a conocer qué es lo que se está resolviendo. Yo tengo derecho también a pedir la información respecto a mi juicio, pero también respecto a otros juicios, también, ¿cierto? Que todas las decisiones que se vayan dando estén públicas y a disposición para todos y sin costos prohibitivos. Esto es, los costos prohibitivos son aquellos costos, gastos que van a inhabilitar que una persona finalmente haga uso de estos procedimientos. Cuando son más grandes, cuando son tan grandes que significan una barrera, entonces serían un costo prohibitivo y el Acuerdo Escazú lo que hace es intentar de remover estas barreras. Em, no sé si es el caso de sus países, pero por ejemplo, en, en Chile, y esto es algo que se habló mucho en su momento, no tenemos, por ejemplo, un organismo público que defienda a las personas en conflictos socioambientales. Eso podría ser una buena barrera de eliminar estos costos prohibitivos. O un ejemplo más pequeño, que no tiene que ver con la defensa gratuita, sino que, por ejemplo, hay legislaciones de países que prohíben que se les pueda cobrar las costas en el juicio a quien promueve un asunto en temas ambientales y que está evidentemente en una menor posibilidad de pagar. O sea, por ejemplo, las costas son cuando uno pierde un juicio al final, si es que te cobran las costas, significa que uno tiene que pagar todos los costos que le significó ese juicio para la otra parte que sí ganó. Eso en algunos países está prohibido, que por ejemplo se le carguen a las comunidades cuando están resolviéndose un conflicto que está vinculado al derecho y en un medio ambiente libre de contaminación y que están defendiendo derechos, por mucho que ellas pierdan, no se les cobra la costa, sino que simplemente pierden el juicio. La costa, el cobrar estos montos, el tener que hacerse cargo después del juicio de la otra parte, en el caso de que yo pierda, es un costo prohibitivo. O sea, me puede ser a mí suficientemente disuasivo o que me convenza de no llevar adelante un juicio si es que tengo que pagar tanta plata. La letra C es garantizar la legitimación activa
amplia en defensa del medio ambiente conformidad a la legislación nacional. ¿Qué es la legitimación activa? La legitimación activa se entiende como el derecho de una persona que sea para poder llevar adelante un proceso, para incoar un procedimiento y para ser formalmente reconocida como una de las partes. O sea, básicamente es poder iniciar y llevar adelante un juicio. No, no todos los juicios tienen una legitimación amplia. Nosotros tenemos el derecho de acceder a la justicia y eh, de poder demandar, de poder asesorarme jurídicamente y poder demandar cuando yo creo que tengo un asunto que está controvertido y que como quiero llevar adelante mi postura del caso, pero no en todos los juicios. Por ejemplo, yo no voy a poder em, levantar un juicio de compraventa y pedir que me anulen este contrato si es que yo no formo parte de ese contrato. Y en el caso de asuntos ambientales, por ejemplo, no hay una legitimación activa amplia o lo que se llama como una acción popular. O sea, yo no puedo defender el medio ambiente en una región lejana si es que no vivo ahí en todos los casos. El Acuerdo Escazú lo que hace es promover esta legitimación activa amplia, o sea, que sean la mayor cantidad la mayor cantidad de personas que puedan promover la mayor cantidad de juicios independiente de donde sean y de la materia que sean. Pero no suele suceder así en muchos casos. Por ejemplo, en Chile se exige no tenemos una acción popular de defensa del medio ambiente, hay otros países que sí, por ejemplo en Colombia hay una acción popular para defender el medio ambiente, o sea, yo puedo llegar y proteger cualquier lugar, poner una acción de tutela por un bosque en un lugar donde yo no vivo, pero en general las acciones a nivel en Chile sí nos exigen que seamos directamente afectados. Esa suele ser la clásica limitación a una legitimación activa amplia, que te exijan que tú seas afectada por la situación. Y eso, por supuesto, que va a implicar que vivas cerca, que tengas que convencer al tribunal de cómo es que vas a ser afectado, o sea, pueden haber casos en que vivas cerca, pero que el tribunal considere que tú no estás siendo afectada y así. El acuerdo Escazú lo que hace es tratar de eliminar esas barreras. La letra D, contar con la posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisorias. Las medidas cautelares son súper importantes en temas ambientales, son aquellas medidas eh, que se le piden a un juez y que ellos pueden disponer para asegurar la decisión o el objeto final de un juicio cuando éste está en peligro. Entonces, básicamente yo le digo al juez, eh, yo quiero proteger este árbol, pero no puedo esperar al fin del resultado del juicio, necesito que desde ya me ponga una protección provisoria. Y el juez, si es que lo ve que existen las razones suficientes para esto, que existe la posibilidad, o sea, los argumentos sólidos suficientes y efectivamente esto está en peligro, entonces va a tomar esta medida cautelar que se suele decir que es como un adelanto provisional de la decisión hasta que salga la sentencia. Es una manera, es un elemento súper importante en los temas ambientales porque siempre hay un riesgo irreversible, o sea, los daños ambientales no es algo que uno pueda retroceder y como los juicios son complejos, pueden durar años, entonces muy importante esto, el Acuerdo Escazú promueve que se den estas medidas cautelares. Tienen que ser aprobadas por los jueces, entonces ahí ya suele ser bien difícil que te den una medida cautelar y citar el Acuerdo Escazú ahí puede ampliar esto. Contar con mecanismos de ejecución efectivos y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan. Es muy normal el caso de que hayan sentencias que no se cumplan. Las sentencias, una vez que existen, no es que se vaya a hacer magia en el universo, sino que se tienen que ejecutar. En general, y el mejor de los casos, hay una autoridad pública que se encarga de dar las órdenes necesarias y empiezan a generar este estado de cumplimiento de la sentencia, pero hay muchos casos también, por ejemplo, en que la empresa simplemente está en desacato, no detiene el funcionamiento y los jueces no andan ahí detrás siguiendo toda esta sentencia. Lo que hace el Acuerdo Escazú es disponer que los estados tengan que asegurar
disponer de alguna manera medios para que se pueda dar una ejecución efectiva de esto. Y por último, contar con mecanismos de reparación según corresponda, tales como la restitución al Estado previo al daño, la restauración, la compensación, el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. Que los estados puedan disponer de eh, financiamiento, esfuerzos, eh, capacidad del Estado en que estos hechos sean efectivamente reparados. ¿Cuáles son aspectos críticos de el acceso a la justicia en el Acuerdo Escazú? Estoy ya pensando en eventuales litigios climáticos. El que a mí me parece más importante relevar, ponerle ojo, es la carga dinámica de la prueba en el artículo 8.3. ¿Qué es la prueba? La prueba son todos aquellos documentos, todos aquellos medios que no necesariamente son documentos, también a veces pueden ser pruebas de expertos, pueden ser testigos, pueden ser registros audiovisuales, todos aquellos medios para probar un hecho que nosotros estamos sosteniendo en el tribunal. La prueba en temas ambientales es algo bien complejo, porque son juicios grandes, son juicios difíciles. En el caso nuestro, por ejemplo, probablemente también en el caso de ustedes, son juicios que se inician tal vez desde comunidades defendiendo el territorio, desde organizaciones locales que están defendiendo un lugar y que al otro lado tenemos, por ejemplo, una gran empresa con mucha capacidad, con mucha disposición de medios, recursos económicos para la defensa jurídica, para la elaboración de la prueba. Entonces, en términos probatorios en un juicio suele haber una simetría muy grande entre las partes. Quien, por regla general, tiene que probar un hecho es quien lo alega. Esa suele ser la regla general. Entonces, si es que yo, Macarena Martínez, digo que esta empresa va a contaminar o está botando residuos líquidos en un río y eso ha disminuido la población de cisnes que habían en ese río, entonces a mí el tribunal, para darme la razón, si es que es un hecho al que la empresa se opone, si es que no se opone, entonces es un hecho que se da por probado, pero si es que la empresa se opone, entonces el tribunal me va a exigir a mí, porque yo estoy sosteniendo esto, que pruebe que esa población de cisnes se redujo, pero que además que pruebe que esa población de cisnes se redujo porque esa empresa con sus residuos es la causante. O sea, no es tan fácil la prueba. Es algo, para poder echarle la culpa a alguien en el fondo, se necesitan muchos medios probatorios. Y tradicionalmente quien los sostiene estos hechos es quien tiene que probarlos. Pero como descontaba en materia ambiental, se produce esta simetría que en términos de garantista, o sea, adoptando enfoques de derechos humanos, reconociendo que existe esta simetría en términos probatorios, entonces se establece la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa la carga dinámica de la prueba? Que en función del caso, en función de las partes que están involucradas en ese caso, es el juez quien determina quién va a tener que probar el hecho según quien esté en mejor condición de probarlo. Entonces, si tenemos el caso de una comunidad versus la empresa transnacional, entonces probablemente la comunidad va a decir, esta empresa me está contaminando y está bajando la población de los cisnes, pero no va a ser la que va a estar en mejores condiciones de probar eso, y el juez le va a exigir a la empresa que pruebe que no está haciendo eso. Tú prueba, muéstrame todos los medios para probar que no has bajado la población de cisne o bien que si bajó la población de cisne eso no se debe a tu culpa, no son tus residuos, se deben a otros. La carga dinámica de la prueba es algo, es un punto fundamental en temas, en juicios que están hablando de crisis climática porque sabemos que la prueba, cuando estamos hablando de cambio climático, también es muy, muy, muy compleja. O sea, estamos hablando de fenómenos a nivel clima, a nivel global. Entonces, probar estas cosas son muy, muy, muy difíciles. Entonces, el hecho de que el Acuerdo Escazú tenga esta garantía es muy benefactor. Hay que sacar como el máximo provecho de esto en los juicios. Y otro punto crítico que no guarda relación con el acceso a la justicia en particular, pero son los principios que están al inicio del Acuerdo Escazú.
en el artículo 3. Y estos principios que pongo acá, el de progresión, el precautorio y el preventivo, los estoy poniendo porque estoy pensando en particular en temas de cambio climático, pero por supuesto que el listado de principios es más grande y los principios son muy buenos para rellenar, hacer avanzar las legislaciones. ¿Qué son los principios? Los principios son mandatos generales. Tenemos las normas, ¿cierto?, que tienen un enunciado y que debe ser cumplido, y si es que no es cumplido, hay una sanción o hay un incumplimiento de esa norma. En cambio, los principios son enunciados más generales. Y como son enunciados generales, entonces ellos lo que hacen es informar la aplicación de un caso. El juez, cuando resuelve una situación en atención a un principio, entonces lo va a considerar para su toma de decisión y va a tomar la decisión que se acerque, bajo su juicio, más a el cumplimiento de este principio. O sea, es algo que también, como parecía el enfoque de derechos humanos, tiende como empuja las cosas hacia una decisión. ¿Cuál es el... Ah, ahí está mal escrito. Progresión. El principio de progresividad es el principio que les contaba en el primer módulo, el principio de que los estados tengan que cada vez adoptar las mejores medidas posibles para asegurar la protección del medio ambiente y para asegurar también el cumplimiento de los derechos contenidos en el Acuerdo Escazú, siempre a contracara del principio de progresividad, o sea, esto de ir disponiendo cada vez de la mejor manera. Tenemos el principio de no regresión, esta prohibición de hacerlo de la peor manera o de volver hacia atrás. Este es un principio clásico en temas de derecho humano. Tenemos el principio precautorio, que es un principio súper importante también en temas de cambio climático. El principio precautorio lo que dice es que se debe tomar una decisión para la protección ambiental y para la salud de las personas. eh, a ver, ¿cómo lo formulo? Cuando no se debe dejar de tomar una decisión que está tendiente a la protección ambiental y a la salud de las personas, aun cuando falte la información científica. No se entiende también. La falta de información científica no puede ser una excusa para no tomar una decisión que vaya en línea de la protección del medio ambiente y la salud de las personas. ¿Se entiende? Entonces, en temas de protección ambiental, este es un principio general que viene de la regulación ambiental y que el Acuerdo Escazú consagra y lo plasma en su regulación. Tiene que ver con esta noción que no siempre va a estar toda la certeza científica que necesitamos para tomar una decisión, y si es que esperamos la máxima certeza científica, hay decisiones que pueden quedar sin tomar, y hay derechos que se pueden ver vulnerados, hay un medio ambiente que se puede haber dañado de manera irreversible, hay una salud de las personas que se puede haber dañado. Entonces, no se exige el máximo estándar de certeza científica, sino que siempre que exista una decisión que es razonable, que existe en alguna medida cierta información científica, no es necesario llegar a la total certeza, y si es que esta falta no puede ser una excusa para no tomar esa decisión. Es un principio, el principio precautorio es un principio bastante garantista en temas ambientales que sirve muchísimo para tomar decisiones en temas ambientales, sobre todo cuando hay empresas que están contaminando, cuando tenemos estos escenarios que nos plantea el cambio climático de un riesgo generalizado, en el cual, por supuesto, que tener toda la certidumbre científica a veces no es posible, no están ni siquiera los avances tecnológicos para eso. Y el principio preventivo, que vendría a ser el principio más clásico, tiene que ver con proteger el medio ambiente de manera preventiva y no esperar a que se materialicen las consecuencias de los impactos, los daños ambientales para tomar esas decisiones. Ya, ¿hay alguna pregunta del derecho a acceso a la información? Voy a leer el chat igual. ¿Qué se entiende en el Acuerdo Escazú por mecanismos de apoyo? Mecanismos de apoyo para asegurar el derecho a acceso a la justicia se entiende en un
sentido muy, muy, muy amplio y sería todo aquello que el Estado podría hacer para apoyar el acceso a la justicia. O sea, por ejemplo, asegurar una defensoría pública que asesore a la gente de manera gratuita para que ellos puedan acceder a los tribunales. Puede ser, por ejemplo, contar con campañas informativas para las personas em, para que sepan que tienen este derecho a acceder a la justicia, para que conozcan los procedimientos, para poder darle respuesta a a sus inquietudes, a sus conflictos que se ven envueltos, etcétera. O sea, hay un mundo de posibles mecanismos que un Estado podría hacer. Ma- Traducción literal, políticas públicas para contribuir a este acceso a la justicia. Lorena pone, ¿se puede apelar a una de estas sentencias? Creo que me queda un poquito fuera de contexto esta pregunta. Si puedes, Lorena, ahí responder ahí en tu pregunta para complementar o contextualizarla mejor, em, así la puedo responder. Pamela, entonces muchos de los recursos de protección rechazados años anteriores ahora sí podrían aceptarse, por ejemplo, empresas que emiten contaminantes no están en la norma, ¿se entiende? Empresas que emiten contaminantes que no están en la norma. Sobre la primera parte de tu pregunta, totalmente, Pamela. Yo creo que desde la entrada en vigencia del Acuerdo Escazú, en temas de derechos humanos para la protección ambiental, estamos en un escenario mejor, en un escenario positivo y propicio para que los tribunales apliquen estos estándares de los derechos de acceso, los apliquen en sus sentencias y podamos obtener mejores sentencias para la protección del medio ambiente. Sobre el caso, pues, el ejemplo específico que señala. Mira, creo que depende mucho del caso, pero me aventuraría a decir que eh, empresas, ¿cuál era el fondo? Ah, empresas que emiten contaminantes que no están en la norma, como empresas que están emitiendo algún contaminante que no están regulados, ¿cierto? Como podría ser, no se me viene a la cabeza un... Ah, ahí Pamela, si quieres intervenir. Eh, no, sí, sí. Es que yo en otro curso estaba dando el ejemplo de Concón, donde está la refinería, y emite Ujú. muchos contaminantes que no están en la norma. Entonces, claro, ellos se acatan a no producir en exceso los contaminantes que están en la norma, pero los que no están los emiten y nos contaminan, nos contaminan. Entonces, se presentó un recurso de protección y salió rechazado porque obviamente ellos sí estaban cumpliendo con la ley. Pero ahora, con lo que tú nos indica con el principio preventivo y precautorio, uno podría volver a presentar ese recurso de protección. O sea, muy a grandes rasgos, ¿cierto? Sí, yo sé que necesitan más de detalle, pero algo así. Em, Pucha, lamentablemente, justo con el caso que tú mencionas, los principios preventivos y el principio precautorio, en el caso chileno, nosotros ya los teníamos regulados en nuestra ley. Tal vez no los pusieron en el recurso de protección. Lamentablemente, como ya pusieron Ujú. un recurso de protección por ese hecho, contra esa empresa, probablemente no les acepten un nuevo recurso de protección para ese mismo hecho contra esa misma empresa, pero los principios precautorios y preventivos ya están en la normativa ambiental chilena. O sea, podían usarse incluso antes del acuerdo de Escazú. Sí, y ahí tienes un súper buen punto. El acuerdo Escazú nos permite usarlos en acciones que sean de derechos humanos, sea un recurso de protección. Probablemente antes, como no teníamos esta normativa de derechos humanos, sino que solo estaba regulado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, una ley súper ambiental que tiene sus propios tribunales ambientales, que ellos ya han dicho que no fallan con derechos humanos, entonces tal vez la vía que nos queda era solamente el tribunal ambiental. En cambio, ahora sí, y creo que ahí tienes razón, se nos abre como toda esta vía por el recurso de protección, por esa vía, en Corte de Apelaciones, en Corte Suprema, y el enfoque de derechos humanos siempre va a tener esto que les mencionaba antes de ser un poquito más flexible, más dúctil y poder como meter más cosas ahí en el enfoque. ¿Se entiende? Ah, espero que se haya entendido, Pamela. Ah, ya, súper, ahí vi el bacán.
eh, cuál era el fundamento del gobierno anterior para no firmar el acuerdo. Obviamente es mayor beneficio firmarlo, pero puede ser perjudicial en algún ámbito. El fundamento del gobierno anterior para no firmarnos tenía que ver con una fuerte presión por el ámbito de las empresas, quienes no querían verse expuestas a este incremento en los estándares, porque por supuesto que les iba a perjudicar, que tuviesen que dar más información de sus procesos, que tuviesen que abrir más las decisiones para la participación ciudadana, que hubiesen más garantías para las personas cuando se fuesen a juicio en contra de la empresa. Entonces, el motivo detrás es esta presión de la empresa, el argumento hacia afuera. eh, o la coartada que tenía el gobierno anterior era que supuestamente nosotros en Chile, y esto pasa con algunos otros casos de la región, ya teníamos una ley sólida en temas ambientales y ya teníamos estos derechos regulados a nivel interno. Como por ejemplo el caso anterior que le estaba respondiendo a Pamela, nosotros ya teníamos el principio preventivo y el principio precautorio en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ya teníamos una ley de acceso a la información pública, tenemos la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana. Entonces esa era un poco la coartada, y lo que se sostenía ahí era que obviamente que esta normativa no era suficiente, que el Acuerdo Escazú iba más allá, que el Acuerdo Escazú era un tratado de derechos humanos, que no es lo mismo. Entonces en parte las cosas que se respondían. Pero no, yo creo que el acuerdo Escazú no es perjudicial en ningún ámbito. Es un acuerdo que incluso, y esto se sostuvo por parte de la CEPAL, habían cifras que daban cuenta de eso, debiese ayudar a prevenir el clima de conflicto socioambiental. O sea, incluso las empresas debiesen tener un mejor clima para poder operar. Si no, una empresa que no cumple con estos estándares, que no pasa por estos filtros, por así decirlo, va a tener un proyecto que va a empezar a operar, que probablemente la sacó más fácil y se lo aprobaron y empezó a operar, pero se va a encontrar con tremendo conflicto socioambiental después por todas las deficiencias, porque no involucró a las personas, porque se puso en lugares críticos y como no involucró a las personas, entonces no supo esas cosas. Entonces yo creo que, y se sostuvo mucho en ese momento, el Acuerdo Escazú genera un mejor clima para la prevención de estos conflictos, debiese ser del interés de todas las partes. Paulina señala, el tratado podría reforzar argumentos para esas discusiones en juicios ambientales sobre si existen o no estos principios. ¿Por qué no están expresamente en las leyes? El tratado podría, no sé si entiendo bien, Paulina. Si quieres puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Eh, sobre la existencia o no de los principios que yo menciono. Estos en particular ya estaban en la normativa ambiental chilena, pero sí, igual, de todas maneras, que tengamos un tratado internacional vigente que entra a regir en el país es un argumento de refuerzo, es un argumento para decirle a los jueces tienen que cumplir, ahora sí que sí, y tienen que asegurarlo de la mejor manera posible. Y es clásico también poner la normativa nacional que se ve vulnerada y acompañarla o respaldarla con todos los tratados internacionales que ha suscrito el país. Entonces yo creo que a tu respuesta, sí, o sea, debiese reforzar que existen estos principios que ya están regulados en la normativa ambiental, pero pudiesen servir para darle un poco más de respaldo, para que los apliquen efectivamente. Y bueno, y Lorena, que los ambientalistas han sido amenazados, el reglamento de Escazú está listo. Ya, ahí. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a seguir con la última patita y dejamos los últimos 10 minutos para hacer preguntas. El acuerdo Escazú está compuesto por la Conferencia de las Partes, o sea, este organismo que contempla a todos los estados que han ratificado o adherido al acuerdo de Escazú, o sea, que hayan firmado, sea cual sea el plazo, o sea, si ratificaron o sea, eh, adhirieron, que hayan, que también haya pasado por todo el proceso de reconocimiento de un tratado internacional a nivel nacional. O sea, no basta con depositar el instrumento en la Secretaría del Acuerdo Escazú como la firma,
que es el procedimiento ya a nivel internacional del organismo que está a cargo de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, sino que además tiene que pasar por los procesos internos a nivel nacional para que ese tratado empiece a regir en Chile. En el caso chileno, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso que es en el Congreso y en la mayoría de los países también. Esa es la conferencia de las partes, pero además tenemos, y este comité se instaló hace muy poco en la última conferencia de las partes, la última COP del Acuerdo de Escazú, que fue acá en Chile en abril, el Comité de Apoyo al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Comité de Apoyo al Cumplimiento? Es un órgano subsidiario a la Conferencia de las Partes que tiene por objeto promover la aplicación del acuerdo y también apoyar a los estados partes en la implementación del acuerdo. El comité puede elaborar informes donde ellos analicen cómo va el estado de cumplimiento del Acuerdo de Escazú en la región. Puede hacer consultas periódicas a las partes, o sea, emplazar a un estado y preguntarle cómo vas tú con la implementación del Acuerdo de Escazú, con todo lo que te has comprometido. Puede abrir diálogos con el público. El público somos todas las personas que estamos registradas en el mecanismo de la Secretaría de CEPAL. Esto lo pueden hacer cualquier persona. Entiendo que debiese estar disponible en la página web, pero en el fondo el público somos todos los observantes del Acuerdo de Escazú. Y también puede interpretar disposiciones, o sea, ayuda también a este organismo de las conferencias de las partes a cuando existe duda entre un Estado u otro de cómo se entendería esta disposición, el comité puede emitir informes para interpretar esta disposición. Es un órgano de carácter consultivo, se le hacen consultas, es transparente, tiene muchas obligaciones en temas de transparencia, es no contencioso, o sea, nuevamente no tenemos dos partes que están sometidas a un conflicto y que lo ponen a conocimiento del comité que nos va a dar una respuesta, una sentencia, no funciona así, sino que se le hacen consultas y el comité recomienda, informa, pero no es un proceso en el cual hay dos partes que se están oponiendo como un conflicto. No es judicial, no se trata de un tribunal y no es punitivo. O sea, el comité lo que hace es recomendar, informar, generar estos informes, hacer estas interpretaciones de las disposiciones, pero no tiene la capacidad, por ejemplo, de sancionar a un Estado que es parte del Acuerdo Escazú y que con alguna sanción que sea como... que le ordene el cumplimiento de las medidas y si no va a tener que pagar una multa o va a tener que salirse del acuerdo. No, no existen esas sanciones, sino que es solamente en el ámbito de las recomendaciones. El comité está compuesto por 7 miembros. Bueno, algo también sobre las consultas periódicas que se pueden hacer a los estados es que el comité tiene esta posibilidad de ir en terreno a un estado aparte y observar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Se parece bastante a la comisión Redesca, las relatorías de las comisiones interamericanas, que son estos organismos de apoyo al cumplimiento. No son el organismo mismo encargado como que es parte del acuerdo, no es el Estado, sino que es un organismo de afuera que apoyan como observador. Son 7 miembros que son elegidas por la conferencia de las partes, o sea, por los estados que forman parte del acuerdo, tiene una presidencia y 2 vicepresidencias. No sé por qué sale ese título. Ignoro. Tiene sesiones ordinarias que ellos tienen que sesionar al menos 3 veces al año y una de esas 3 veces tiene que ser presencial. Ojo que los cargos de las personas que integran el comité es ad honorem, no reciben un sueldo por la labor que están realizando. Sí reciben un pequeño apoyo por parte de la Secretaría de la CEPAL para, por ejemplo, los viajes, pero nada más. Y también tiene estas secciones extraordinarias cada vez que ellos lo estimen conveniente, por ejemplo, si están en un proceso de hacer una observación o un estado aparte, necesitan reunirse, etcétera. ¿Qué es lo que se puede presentar al comité? Y esto ya viene a ser algo relevante para un curso de litigio climático. Se pueden presentar comunicaciones a este comité, ya sea un Estado con respecto a sí mismo, un Estado con respecto a otro Estado, o el público también puede presentar comunicaciones al comité. Estas comunicaciones lo que hacen es
o pedirle apoyo al cumplimiento para el cumplimiento del comité. O sea, yo podría ser alguien que quiero pedirle apoyo al comité porque mi estado, el estado parte Chile, que es parte del Acuerdo Escazú, firmó el Acuerdo Escazú, pero acaba de cerrar el Consejo para la Transparencia y ya no tenemos un mecanismo para asegurar el acceso a la información, y eso no solamente está en contra del derecho a acceso a la información, sino que además significa una transgresión de este principio de no regresión y de progresividad que está en el acuerdo. Entonces yo le puedo pedir esta comunicación al comité para que se pronuncie. Y por otro lado, bueno, no, me equivoqué. Ese es el apoyo a alegar un incumplimiento, es el ejemplo que les dije, que podemos hacerlo a través de una comunicación, siempre que el Estado sea parte del acuerdo. Y el apoyo para el cumplimiento podría ser, comité, por favor, ayúdanos, el Estado va a estar pronto a sacar un protocolo de defensores, emita un informe, por favor, de cuál debiese ser la mejor manera de hacerlo para el Estado chileno. Nuevamente ignoren ese título. El comité puede adoptar medidas frente a esta comunicación en caso de que se estime que existe una vulneración, que hay alguien en peligro. Por ejemplo, si hiciese una comunicación como un defensor ambiental que se encuentra en peligro y el estado parte en el que está viviendo este defensor no está disponiendo de los medios de seguridad para que él esté seguro, entonces está vulnerando el artículo 9 del Acuerdo Escazú, puede adoptar estas medidas urgentes de protección. Y el procedimiento para analizar ay, perdón. El procedimiento para analizar las comunicaciones tiene que ver primero con un análisis de admisibilidad, que hace un análisis de preliminar, de que esto esté bien puesto, de que yo haya individualizado. Esto se hace por una página web que les voy a mostrar después, que esté realizado de manera escrita, que efectivamente sea el comité, etcétera, ciertas cosas de forma. Y además hay ciertas reglas que se debe cumplir, o sea, que sean una comunicación, si es que es contra un estado aparte, o sea, no contra, pero relativo a un estado aparte, entonces que sea efectivamente parte del acuerdo, que no sea no se trate de un caso que se está viendo, conociendo en otra instancia del derecho internacional. O sea, yo no podría llevar un caso que está en este momento en la Corte Interamericana al Comité de Escazú. No puede ser en relación a un Estado que no haya cumplido un año en vigor desde que entró en vigencia el acuerdo en su país. O sea, los Estados tienen como un año de gracia para poder efectivamente empezar a hacerse responsables por la implementación del acuerdo Escazú. Eh, y no requiere agotamiento de la vía interna. Esto es un clásico requisito que se pide en tramitaciones internacionales. Que se agote la vía interna significa que yo adentro en mi país ya haya realizado todo lo que está a mi disposición, ya haya agotado todos los recursos para en contra de las autoridades públicas que tenga, en contra, que haya usado todos los reclamos en contra de los tribunales y que me hayan resuelto en contra, en contra, en contra, solo una vez que yo agoté todo, después puede ir. En este caso no es necesario. Solamente hay que tener ojo con que no sea un asunto que está viéndose a nivel internacional en otro tribunal. Eso tendría que ver con el análisis de admisibilidad, de hacer declarar admisible, entonces se empieza el examen de fondo, el comité puede estimar que esto sea con o sin audiencia, de las partes interesadas, por supuesto, que es en primer lugar quien presenta esta comunicación, pero también el Estado parte que tiene que ver con esta comunicación o que fue, por así decirlo, emplazado. Y el comité lo que hace es emitir una primera conclusión preliminar, o sea, una primera decisión va a ser un informe y lo que hacen es que dentro de 2 meses se lo pasan al Estado que esté interesado o la otra parte interesada y ellos tienen que emitir un pronunciamiento. Se pueden defender, por así decirlo, pero no se ponen esas palabras porque supone que estamos frente a un proceso no contencioso, acuérdense. Y luego ya con esa observación, entonces se emite finalmente una conclusión definitiva. O sea, nuevamente aquí no estamos hablando de sentencia, no estamos hablando de veredicto, simplemente una conclusión respecto a la situación. El comité, esto es bien interesante, tiene dentro de su competencia la posibilidad de hacerle un seguimiento y un monitoreo a estas recomendaciones. Vamos a ver
qué tanto las va a poder ejecutar en la práctica, porque son muchísimas cosas las que tiene que hacer el comité, más encima de manera ad honorem por todos estos integrantes y probablemente las comunicaciones que se hagan van a ser muchísimas con la cantidad de problemas que tenemos a nivel regional. Pero sí tiene la capacidad de hacer seguimiento y hacer esto, tiene que emitir un informe luego de 6 meses. Hay una página web, eh, es caac.cepal.org. Esa es la página web del comité. Más información van a encontrar ahí, hay infografías y si se fijan, ahí está la posibilidad de poder presentar una comunicación, pero también poder revisar el estado de mi comunicación y el repertorio de otras comunicaciones. O sea, todas las decisiones, todavía no hay ninguna comunicación, pero las decisiones finales que se tomen van a estar en este repertorio. Este es el actual comité, son estos 7 integrantes. No hay, fueron elegidos por la conferencia de las partes. Tienen, mira, ahí sale la duración del cargo, que son 4 años, entonces ahí van teniendo, se van, según cuándo son elegidos, estuvo en todo el 2023. Claro, depende, el comité está integrado, ya no, olvídame, iba a inventar algo, así que no se los voy a inventar. Es No, el es que comité. tiene renovación, no son dos, no todos se renuevan de la misma, al mismo tiempo. Ya, eso iba, esa era mi pregunta. No entiendo por qué no todos se renuevan al mismo tiempo, no lo sé. Porque cambian uno y el otro se queda. Ah, ya, Después, tienen como una renovación diferida. exacto, Ya, para que no sean todos nuevos. todos nuevos, entiendo. Entonces, en las conferencias las partes se van eligiendo de manera diferenciada, igual que como suelen ser la regla del Congreso, para que nunca tengamos como un comité totalmente nuevo. Gracias, Coti, que está ahí detrás de la gestión de la Universidad Socioambiental. Y ese vendría a ser todo. ¿Por qué les contaba el comité de cumplimiento? Bueno, el comité de cumplimiento se acaba de entrar en funcionamiento ahora en la última COP, en abril. Es una instancia interesante también para poder llevar o para poder profundizar la implementación del acuerdo. Esto no es algo que suelen tener los eh, todos los acuerdos internacionales, entonces es una oportunidad también. Por otro lado, hay que, por supuesto, usarlo de manera muy, muy, muy responsable. Sabemos que van a haber muchísimas comunicaciones entrando, el comité va a gastar mucho tiempo en estos análisis de admisibilidad, probablemente hayan casos que se les vayan dando distintas urgencias, entonces también hay que hacer un uso muy, muy, muy responsable de esta instancia, pero no deja de ser muy interesante lo que está pasando con este acuerdo. Y también, bueno, y hay algo curioso, las personas que están elegidas del comité vienen todos muchos vienen de organizaciones que vinieron empujando el acuerdo Escazú hace mucho tiempo, que saben mucho ya del acuerdo, que están como súper comprometidos con la protección ambiental y el avance de estos derechos de acceso en la región. Tenían que, de hecho, uno de los requisitos para que sean elegidos como comité que fueran honorables personas, entonces se tiene como muy grandes expectativas de este comité. Y por qué les cuento también todo esto es que si pensamos eventualmente en temas de cómo el cambio climático puede ir profundizando las vulneraciones de los derechos de acceso, cómo el cambio climático exige tanto de los estados eh, al extender el alcance de sus obligaciones, de las cosas que pueden hacer los estados, el cambio climático pone en jaque esto, o sea, el Estado, lo que había hecho el Estado hasta ahora no es suficiente porque el cambio climático está avanzando y se está profundizando. Entonces, genera, el cambio climático tensiona la aplicación del Acuerdo Escazú. Los derechos el Acuerdo Escazú, su manera de asegurarlo de mejor manera en este momento X, no va a ser en ningún momento lo mismo a el momento de 10 años más allá, porque tenemos este fenómeno que está profundizando el escenario de vulneración de derechos humanos. Siempre va a ser necesario que los estados se vayan ajustando a esta realidad para que le den cumplimiento efectivo a el tratado. Con eso entonces termino. Queda, perdón, les quité, no les voy a quitar el tiempo de preguntas, vamos a extendernos 10 minutos más, pero es que pueden, ahora pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra y pueden ser lo más sucintos que puedan también para que no nos extendamos tanto del plazo y no abusar del tiempo de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Felipe. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es en relación a a la primera parte de la clase cuando vimos el acceso a la información y pudimos ver los ciertos estándares que tenía que cumplir la información. Entonces, uno de ellos era que realmente sea asequible a a la gente, que realmente sea entendible. Eh, Eso implica necesariamente que tiene que haber una instancia de procesamiento de la información, o sea, de tratar de quitar los aspectos técnicos. Mi pregunta es, ¿quién es el agente encargado de hacer el procesamiento de esa información? Porque uno se puede imaginar que, claro, en la práctica, o sea, en la teoría esto es muy necesario, pero en la práctica puede ser tremendamente difícil. ¿Cómo yo voy a asegurar que realmente esa información es Mm, imparcial? Porque mm, estaba pensando, por ejemplo, si bien la mayoría de los conflictos son entre personas naturales y un privado, una empresa, algunas veces no necesariamente una empresa, puede ser también el Estado o algún otro ente. Sobre mm, todo, por ejemplo, considerando la intervención que se hizo, eh, la consulta que se había hecho previamente respecto a Concon, quizá me imagino, se estaba hablando de NAP, y ahí es una empresa estatal. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que realmente esa información no va a estar tendenciosa hacia, hacia alguna postura, en el fondo? mm. Claro. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Creo que hay dos puntos ahí importantes. El primero tiene que ver con el Estado, el acuerdo a quién obliga. El acuerdo obliga a los estados y en ese sentido las personas, los organismos encargados de cumplir el acuerdo tienen que ser, o sea, son los servicios públicos y los que se encargan de velar por el derecho, por tener esta información en términos de transparencia activa, o sea, que tengan a disposición toda la información en sus páginas web, vienen a ser cada servicio público que está obligado por este deber de acceder a la información. En general, en los países se va traduciendo en una ley que a nivel interno señale qué organismos están sujetos o no. Entonces, un ejemplo sencillo, por ejemplo, es que el Servicio de Evaluación Ambiental tenga en su página web infografías de manera sencilla, videos que le expliquen a las personas cómo participar, cómo hacer observaciones ciudadanas, que eso sea bajado a un lenguaje no técnico para que las personas puedan realmente conocer esta información. Pero creo que tu pregunta también tiene que ver con el gran hoyo negro que hablábamos en un momento de la clase, en la primera parte, de qué pasa cuando esta información en verdad está en manos de las empresas privadas y no está en manos de autoridades públicas o de servicios públicos que o no la han solicitado, no tienen los registros actualizados por falta de capacidad, porque no lo han hecho, porque no va a porque no, no sé, no la piden, no está dentro de sus competencias, cuando no la tienen simplemente, o cuando desconfiamos nomás de la entrega de la información que las empresas están haciendo, cuando ellas son dueñas de la fuente de información, de generación de esa información, entonces desconfiamos incluso de cuál es la que están dando, de cuál es la están demostrando. Eso yo lo planteo como algo problemático, lo planteo como algo a lo cual no existen soluciones concretas a nivel institucional de cómo se hace. Creo que hay ahí un esfuerzo aún más grande de las personas que se tiene que hacer para fiscalizar a esas empresas, para lograr obtener esa información de otra manera, para tratar de generar esta contrainformación por parte de la ciudadanía cuando los servicios públicos no lo están haciendo, tratar de impulsar, ahí hablaba de los derechos humanos y de las empresas, que es como otro ámbito eh, otra materia que tiene que ver con que las empresas observen los derechos humanos, pero todavía nosotros no tenemos una legislación a nivel nacional que las obligue en esto, sino que todavía es voluntario. Tratar de que las empresas te den esa información por otros medios, abriendo como canales de diálogo que en verdad tienen que ver con la exigencia a estas empresas, la negociación, etcétera. Pero creo que ahí sí hay un gran desafío, como dices tú, Felipe. Lorena, ¿tenías la mano levantada? No, creo que me equivoqué entonces. ¿Alguien tiene otra pregunta? Voy a ver el chat también, a ver si es que se me escapa algo.
pero me gustaría preguntar, ¿se escucha? Sí. La implementación de Escazú, los chiquillos la están pidiendo, dice en todos sus flyers, todo, dice Escazú ahora. Falta redactar que el reglamento, qué es lo que falta para poder concretar en sí la acción, para poder los ambientalistas sentirse, ¿cómo decirte? Sentirse no vulnerados y poder usar toda la implementación que haya para poder proteger a los ambientalistas que están siendo amenazados a nivel nacional. Eso. Gracias, Lorena. Muy buena pregunta. Cuando una norma es norma o cuando una ley es ley, no por eso nuestra realidad cambia inmediatamente, sino que existe como un esfuerzo que tiene que darse por parte de los estados, los servicios públicos, de ajustar sus políticas públicas, pero también yo creo que hay un deber muy grande de la ciudadanía también de exigir ese cumplimiento, esa fiscalización, y ahí lamentablemente va a haber mucho de exigencia ciudadana al cumplimiento de estas disposiciones. El Acuerdo de Escazú ya está vigente en Chile, o sea, ya opera y decíamos que es un tratado que es autoejecutable, o sea, que no necesita una ley que nos vaya diciendo cómo es que se aplica en cada caso, sino que todas esas disposiciones son aplicables de manera directa desde ya, eso ya está operando, pero finalmente tenemos que operativizar su implementación, o sea, empezar a usarlo, empezar a citarlo, si es que hay un caso, por ejemplo, de una persona que se ha visto amenazada, que se ha visto hostigada, de un defensor ambiental, entonces tenemos muchas maneras de exigir, eh, tal vez de manera reactiva, si es que nosotros vamos a fiscalía, si es que hacemos una denuncia, citar el acuerdo Escazú, pero de manera preventiva podemos desde ya exigirle al Estado que disponga de todos estos medios, estos mecanismos preventivos de protección, sostener, dar cuenta de que hasta el momento es insuficiente, tal vez pedirle a las municipalidades que en el cumplimiento del acuerdo Escazú puedan hacer esfuerzos más grandes para ayudar la protección de los defensores que están en la comuna, etcétera. O sea, la implementación finalmente, que las políticas públicas se hagan, tiene que ver con que el Estado efectivamente lo haga, pero también con que la ciudadanía lo vaya exigiendo poco a poco para poder ir logrando una implementación aún más ambiciosa del Acuerdo Escazú. Pero eso ya está vigente y ya se aplica. Lamentablemente no cambia realidades de un día para otro, es un proceso progresivo. Nosotros en Chile y probablemente hay personas de otros países de la región, tenemos una realidad con los defensores ambientales que no va a cambiar de un día para otro, sino que tenemos que hacer las exigencias necesarias para que esto se vaya tratando de manera preventiva, pero también de manera reactiva en aquellos casos que haya sucedido. Muchas gracias, Lorena, por esa pregunta. Voy a ver No, gracias a ti. Gracias. aquí. Entonces, si es que no hay más preguntas y bueno, les pido disculpas por haberme comido 8 minutos de su valioso tiempo, pero les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final de la clase. Espero que les haya gustado. Al final estaba mi correo, pero se los voy a mandar acá en el chat de todas maneras porque me siento muy culpable de haber usado una terminología tan jurídica en la primera parte. Espero que no se hayan quedado muy atrás, pero cualquier duda igual me la ponen, me la escriben ahí en el correo y yo voy a tratar de responderles a la mayor brevedad posible. Y eso, muchas gracias por escuchar. Acuérdense que la próxima semana van a haber clases muy buenas el lunes y el martes para que puedan seguir en este curso. Y gracias, Coti, también por quién es la que se llama ahí Uso Socioambiental, por tu tiempo, por haber hecho que esta clase funcionara. Muchas gracias, Maca, muchas gracias a todas y todos y nos vemos. Lamentablemente hubo un pequeño error humano y no grabamos la primera parte de esta clase, así que va a quedar subida la segunda parte ahora en el YouTube a partir del sábado. Pero la primera
Lamentablemente vamos a tener que repetir otro día una clase similar para que podamos complementar. Muchísimas gracias y que descansen. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias, chao, 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 gracias. chao, gracias.